Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Tertulia, hoy sábado 20 de febrero del año 2021, son las 7 de la noche, hora local desde aquí, Moca, Puerto Rico, y esta noche vamos a estar tocando un tema interesante acerca de las sectas y los falsos cristos. Vamos a ver lo que ha sucedido a lo largo de la historia con relación a las sectas y también hablaremos acerca de falsos cristos que han aparecido en la historia reciente de nuestro mundo, de nuestra época. Los pasados 30, 40 años surgieron personas que se autoproclamaban como la reencarnación de Cristo o la segunda venida de Cristo. Vamos a estar hablando de algunos de esos líderes muy famosos como Jim Jones, David Koresh y otros. Así que estén ready, que ahora vamos a estar adentrándonos en eso. Vamos a saludar a las personas que van entrando. Saludamos a Rosemary Rose. Dios te bendiga, Rosemary. Saludos a Joseph Berríos. Buenas noches, Joseph. Saludamos a Ángel Reyes. Enda Samahaya. We're live. Así mismo es, Ángel. Saludamos a Mariano. Dios te bendiga, Mariano. Buenas noches. Saludamos a Canomix, que está por ahí. Saludamos a todos los hermanos que entren en sintonía. Vayan compartiendo este live porque vamos a estar hablando de un tema que hemos tocado en ocasiones anteriores, pero esta vez vamos a hacerlo de una manera más detallada. Vamos a estar hablando primeramente acerca de las características de las sectas. Vamos a estar hablando sobre lo que la Biblia nos dice acerca de los falsos cristos de los últimos tiempos y vamos a estar viendo algunos individuos que decían ser Cristo o la reencarnación de Cristo. Saludamos a Joseph Medina PR, que está también por ahí. Dios le bendiga. Saludamos también a Nahuel Farfán. Dios le bendiga, que nos ve desde Jujuy, Argentina. Dios le bendiga. Así que vamos a estar hablando de eso. Saludamos a Moisés Gospel Lab, que está por ahí. Buenas noches, Moisés. Así que vamos a entrar de lleno. Vamos a compartir en pantalla un artículo que conseguí acerca de las características de las sectas. Las características de las sectas. Vamos a buscarlo por acá. Bueno, aquí está. Esto es de una presentación de PowerPoint de Davis Anaya, copastor de una comunidad cristiana, La Esperanza. Esto fue escrito y publicado en el año 2015. Las características de las sectas. ¿Cómo identificar una secta? ¿Qué es una secta? Mayormente, las sectas son movimientos que se desvían de la creencia popular de una religión. Nos dice el punto 2, estamos en una sociedad que ofrece varias alternativas a nivel religioso. Existe un pluralismo religioso en la actualidad. Vivimos en una sociedad posmoderna, relativista, un momentito, por favor, que el gato me acaba de tumbar la luz, así que vengo ahora. Volvimos. El gato me tumbó la luz, así que tuve que espantarlo. Me sacó lo desenchufó. Volvimos de nuevo en línea. Como estábamos hablando, como estamos leyendo aquí, las características de las sectas. Estamos en una sociedad que ofrece varias alternativas a nivel religioso.
los nuevos movimientos religiosos y las religiones y prácticas orientales están de moda. Los conceptos orientales del hinduismo, del yoga, de la meditación trascendental, lo que es la nueva era, todo eso está muy de moda. La espiritualidad antropocéntrica, todas esas cosas están muy de moda hoy en día. El punto número 3 que nos da acá es cómo podemos identificar las sectas religiosas. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué es una secta? La secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar. Vamos a ir poco a poco ahí. Vamos a hacer pausas para no leerlo todo de corrido, para que no se nos pierda algunas cosas ahí. Nos dicen, cuando hay un grupo o un movimiento religioso, no necesariamente religioso, también hay sectas que no son religiosas, exhiben una devoción o una admiración o una fijación obsesiva y excesiva a una persona, a un individuo, a un líder, ya sea religioso, ya sea un líder político, ya sea un líder social. Siempre que haya una devoción excesiva en un grupo de personas, con esta devoción a una persona, eso se convierte automáticamente en una secta. Una secta, podríamos decir que hoy en día los trumpistas, los fanáticos de Trump, caen y encajan perfectamente en este grupo. En este grupo donde hay una fijación obsesiva e irracional y excesiva hacia la figura de Donald Trump, donde se han creado conceptos e ideas totalmente irracionales, creyendo que Donald Trump es un tipo de Ciro moderno, que es un escogido de Dios, que él es quien va a adelantar o atrasar los planes del enemigo. O sea, esos conceptos son conceptos de sectas que existen hoy en día, que podemos decir que los trumpistas son sectarios, tienen una obsesión con Donald Trump, que eso es una secta. Es un ejemplo en el ámbito político. En el ámbito religioso, pues tú puedes hablar de los mitas en Aarón, tú puedes hablar de la secta Moon de Corea del Sur, tú puedes hablar de Jonathan Mesa allá en México, el autoproclamado apóstol Jonathan Mesa. Usted puede hablar de Naasón Joaquín García, creo que era el apellido, de la Luz del Mundo. Esos son sectas. Cuando hay una devoción excesiva a una persona, una idea que puede ser política, religiosa, social, lo que sea, una cosa que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar. O sea, también cuando vemos técnicas de persuasión coercitiva, cuando tú ves que se está ejerciendo un control, un dominio en lo que la persona piensa, opine, en cuestión de las ideas, que tiene que haber una línea de pensamiento, nadie puede diferir de lo que diga esa línea de pensamiento, ni tan solo opinar contrario, pues ahí tú ves lo que es una manifestándose. Están diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, trayendo como consecuencias el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general. Esto dice Michael Langone, quien hizo una investigación acerca de las sectas. Aquí vamos a leer el punto 6, una cita del doctor Walter Martin, me parece que lo traducieron mal. Una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación particular
que una persona hace de la Biblia, que incurre en graves desviaciones con respecto a las doctrinas y esenciales de la fe cristiana. Un ejemplo, una secta, podríamos hablar de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día es una secta. Es una secta porque tienen una interpretación particular de ciertas cosas que son contrarias a la doctrina bíblica. Ellos creen en cuestiones de que si el arcángel Miguel es Jesús, ellos creen que Ellen White, quien es la figura de liderato, la figura principal del movimiento adventista del séptimo día, es Ellen G. White, quien es considerada como una profetisa o el espíritu de la profecía. Pues eso es una secta. La iglesia adventista del séptimo día es una secta del diablo. Los testigos de Jehová también pueden ser considerados como una secta. Los unicitarios también son una secta. Hay un montón, o sea, hay un sinnúmero de sectas. Son grupos o movimientos que traen una interpretación particular, o sea, exclusiva de ellos, acerca de la Biblia, o que tuvo una supuesta revelación, o qué sé yo qué. Miren el punto 7. La Biblia es la norma superior para un cristiano. ¿Sabe? Es la fuente de regla y autoridad, la fuente de autoridad y conducta. La única regla de fe y conducta es la escritura. Pero en las sectas tienen generalmente otra fuente de autoridad máxima, otra fuente de revelación, o que al menos es paralela a la Biblia, o sea que va a la par de la Biblia en asuntos de doctrina, fe y práctica. En ocasiones es otro libro o palabra de su líder. Aquí podríamos encajar también a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana equipara la tradición y el magisterio, lo equipara en autoridad con la palabra de Dios, con la Biblia. Ahí tú ves que la Iglesia Católica Romana cae y encaja también en lo que es una secta, porque pone las interpretaciones particulares de sus líderes religiosos a la par con la Biblia. Muchos dogmas, muchas creencias del catolicismo romano son contrarias a la doctrina bíblica, que es la fuente principal y original de autoridad del cristianismo. Y también en las sectas utilizan a veces otros libros como fuente de autoridad. Por ejemplo, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o los mormones tienen la Biblia como fuente de autoridad, pero también tienen el libro del Mormón. Tienen el libro del Mormón que ellos llaman el Otro Testamento de Jesucristo. También tienen otros libros que también son considerados como inspirados o como fuentes de autoridad, que fueron escritos por su fundador, Joseph Smith, quien decía tener revelaciones de parte de Dios. Ahí también podría encajar muchos ministerios proféticos dentro del neopentecostalismo. Por ejemplo, Guillermo Maldonado y su ministerio del Rey Jesús, pues funciona como un tipo de secta, ya que ellos elevan las revelaciones que recibe supuestamente su líder, que es Guillermo Maldonado, y son consideradas como palabra de Dios o revelación fresca. En una ocasión, Guillermo Maldonado en una prédica dijo que estaba bien que usted creyera en lo que Dios dijo en el pasado, y hacía referencia a la Biblia, pero que nosotros tenemos que estar pendientes a lo que Dios está hablando actualmente, haciendo referencia a la nueva revelación que él estaba presentando al público. O sea, él decía que sus enseñanzas son palabra de Dios. Eso es elemento característico de una secta.
muchos ministerios dentro del pentecostalismo y el neopentecostalismo funcionan como sectas, ya que son líderes que no están formando parte de ninguna denominación en general ¿cómo te digo? Ninguna iglesia, sino que ellos mismos son el líder y fundador del grupo o del ministerio, y ellos mismos son la fuente de autoridad. O sea, es como un autoritarismo, una dictadura espiritual. Eso funciona como un tipo de secta. Así mismo usted se puede sorprender, no, pero es que ellos son pentecostales, ellos son bautistas. No, es que esto no se trata, esto no necesariamente. ¿Sabe? Hay personas que aún dentro de una denominación pueden estar con un ministerio funcionando como una secta, aún dentro de una denominación también. O sea, y muchos de estos ministerios se vuelven independientes para tener más control de sus feligreses. Un ejemplo, Candelita es un tipo, está funcionando como un tipo de secta, porque él no responde a nadie. Él es el evangelista, él no va a ninguna congregación que está por encima de él, no tiene ningún pastor que está por encima de él. Sin embargo, él se proclama evangelista, el presidente del ministerio, yo no sé qué. Ahora él está a punto de construir un templo que él va a llamar el tabernáculo, donde él va a estar allí predicando y dando la palabra de Dios, que ellos dicen que en esos altares mundiales de oración que él hace todas las noches, él recibe rema de Dios, o sea, palabra directa de Dios, y comienza a hablar, porque cuando todas estas personas empiezan a decir, Dios me dijo, Dios me reveló. Vamos a dar una pausa ahí. Cuando las personas dicen, Dios me dijo, Dios me reveló, el Espíritu Santo te dice ahora, el Espíritu Santo habla. Escuchen lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Esa es una manera en que funciona una secta, porque ya no es la Biblia la fuente de autoridad, sino las palabras del líder. Y si el líder es visto como un mediador entre Dios y el hombre, pues sus palabras son consideradas palabras de Dios y son incuestionables. Entonces, dicen, no, Dios me dice en esta hora, bla, 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 bla. Pues la gente va a recibir todo lo que le digan. Así es que funciona esto. O sea, esa es la realidad. Ahorita vamos nuevamente a hablar de esto y vamos a hacer comparaciones con lo actual. Pero seguimos leyendo las características de las sectas. La Biblia es, leímos el 8. Los líderes sectarios generalmente buscan desarrollar entre sus seguidores un culto a la personalidad o the cult of personality, y una devoción excesiva hacia sí mismos, que ocultan o camuflan bajo una idea distorsionada al respecto. O sea, buscan crear grupos de favoritismo entre el grupo, entre la secta, que sean los más allegados a él, los que más lo idolatren, los más que lo admiren a él personalmente. Pues ahí tú ves el culto a la personalidad, el culto al líder de la secta. Los líderes de la secta generalmente presentan sus enseñanzas a partir de nuevas revelaciones, como estuvimos mencionando ahora. Cosas que supuestamente han estado ocultas por años y se les han revelado a ellos específicamente. A ellos reciben una revelación oculta. Y tú los escuchas muchas veces, líderes sectarios dentro del movimiento pentecostal y neopentecostal, que dicen, no, es como, por ejemplo, el rapto pretribulacional. El rapto pretribulacional nunca fue creído ni enseñado en el cristianismo
por más de 1800 años. No fue hasta que apareció John Nelson Darby a predicar y enseñar esto. Ahí fue que apareció eso. Pero antes de eso, nadie creía eso. Eso es como un tipo de nueva revelación. Entonces, muchos pentecostales, muchos dispensacionalistas que son de ese corte carismático dicen: pídele revelación al Espíritu para que te enseñe que el rapto pretribulacional viene de Dios. O sea, así de mentalmente adoctrinado están estas personas. O salen con nuevas revelaciones, locuras, ideas locas acerca de sucesos y eventos de los evangelios o de la persona de Cristo o del Espíritu Santo, nuevas revelaciones. Es una locura total. Desconocen y niegan que Cristo fue la máxima revelación de Dios, que en su palabra encontramos lo que necesitamos saber. O sea, para ellos Cristo no es suficiente. Para ellos la escritura no es suficiente para conocer lo que Dios quiere para nosotros. O sea, la palabra de Dios es la voluntad de Dios para con el hombre escrita. Dios inspiró su palabra, inspiró a hombres que escribieron la palabra de Dios, y para que nosotros podamos entender ciertas cosas que Él nos ha revelado en su palabra. Muchas personas prefieren nuevas revelaciones en vez de lo que ya Dios nos ha revelado. Esa es la realidad de las cosas. Las sectas usan pasajes de la Biblia, generalmente sacados de su contexto, para apoyar las ideas o revelaciones de sus líderes. Su hermenéutica es muy deficiente y los principios básicos de interpretación son desconocidos, intencionalmente o por ignorancia. Las sectas usan pasajes de la Biblia. Usan pasajes sacados de contexto para apoyar las ideas o revelaciones de sus líderes. Me parece que aquí se repite lo mismo. Se repite lo mismo dos veces. En el 11 y el 12. Vamos al 2. Las sectas tienden a ser exclusivistas y se presentan como los únicos poseedores de la verdad de la fe cristiana. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana enseña que ellos son la única y verdadera iglesia que Cristo fundó en el año 33. O sea, y que toda denominación cristiana o todo grupo cristiano que no forme parte de la Iglesia Católica Romana y Apostólica es considerado como hereje o, desde el Vaticano II, hermanos separados. Y ellos creen ser los únicos poseedores de la verdad. Dice: nosotros somos los únicos poseedores de la verdad de la fe cristiana. Nosotros somos la única y verdadera iglesia. Lo mismo dice la Iglesia Ortodoxa Oriental. Lo mismo dice la Iglesia Ortodoxa Griega. Los grupos, hay muchos grupos sectarios, incluso los presbiterianos, en cierta manera, actúan como sectarios. Creen tener la única y verdadera interpretación correcta de las escrituras. Vemos grupos como los pentecostales, que se creen los únicos poseedores del Espíritu Santo, y dicen que toda iglesia que no actúe como ellos, pues es una iglesia muerta por la letra, que ellos son la iglesia llena de poder, unción y autoridad con el Espíritu Santo, según ellos. Generalmente señalan, juzgan y atacan a otras personas que no pertenecen a su grupo o que no comparten su fe en específico. Las sectas generalmente, sus líderes se autoproclaman como Dios mismo, como un Mesías, como un Salvador, o como la persona designada para anunciar la pronta venida de Cristo, según ellos. Fuera de su Mesías no hay opción ni futuro para la humanidad. Yo estuve viendo hoy a un individuo que se autoproclama profeta, llamado José Font. José Font ha estado ya varios días predicando en unas plazas vestido de silicio. Y
está diciendo que él es el mensajero de Dios. Él se llama a sí mismo como el mensajero de Dios. Ahí tú ves una actitud de secta, una actitud sectaria, donde él se cree, ¿sabe? Él se come el cuento de que él es un escogido de Dios para algo en específico. Se autoproclama él mismo como profeta, dice tener revelaciones directas de parte de Dios y se molesta cuando es cuestionado. O sea, Josefo es un falso profeta, es su ministerio y sus seguidores pues funcionan como una secta, como una secta. Esa es la realidad. Y seguimos leyendo acá. Nos quedamos nuevamente acá. En muchas sectas se promueve que las personas lleven o compren artefactos o elementos supuestamente mágicos, espigas, arroz, aceites, aguas, mantos como el talit, shofar, equipar, agua bendita, agua ungida, agua sagrada, aceite ungido, con la intencionalidad de recibir milagros, sanidades u otros beneficios. Generalmente, las sectas distorsionan verdades fundamentales o las adecuan a sus propias conveniencias. Por ejemplo, en su doctrina sobre la persona de Cristo, la segunda venida, la salvación, la vida eterna, el pecado, etc. Los líderes de sectas muchas veces promueven en las personas el dar o aportar a ellos o a la denominación o la iglesia, mucho más de lo que se considera bíblicamente aceptable. Promueven la entrega de propiedades, como pasó con este charlatán allá en Colombia, que él puso fecha para la segunda venida de Cristo los otros días y nada de eso se cumplió. Él hizo que esas personas vendieran todas sus propiedades y se las entregaran a él. Y después el tipo cogió los huyilangas, se escondió. Ahora creo que apareció de nuevo dando una nueva fecha para la segunda venida de Cristo. O sea, locuras. Eso es una secta. Una locura. O sea, hacen que vendan las propiedades a cambio de bendiciones, milagros o la garantía de la salvación. Judas capítulo 1 nos habla acerca de que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, edificarnos sobre la santísima fe, orando en el Espíritu y conservándonos en el amor de Dios. Hay que tener mucho cuidado con estos falsos profetas, con estos falsos ministerios que en realidad son sectas demoníacas del diablo que distorsionan la verdad de Dios, tomando el nombre de Dios en vano para promover sus locuras e irracionalidad. La Biblia nos advierte acerca de esto. Vamos a mostrar aquí en pantalla un artículo que habla acerca de esto. Un falso Cristo, que nos habla, ¿qué significa que habrá falsos cristos en los últimos tiempos? Un falso Cristo o un falso Mesías es alguien que pretende ser el enviado de Dios para salvar a la humanidad. En Mateo capítulo 24, versículo 23 al 24, Jesús dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuera posible, aún a los escogidos. Esto es parte de una enseñanza más amplia sobre lo que se puede esperar al final de los tiempos. En Mateo capítulo 24, Jesús repite esta enseñanza añadiendo: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que vendrán personas que
se autoproclamarán como Cristo, se presentarán a sí mismos como Cristo, y ahí podríamos también incluir al personaje que nos habla la escritura llamado el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición, que también hará señales y prodigios mentirosos con la ayuda de Satanás para engañar al mundo. El fin de los tiempos significa varias cosas en la Biblia. Según Hebreos capítulo 1, versículo 2, en los postreros días son la era del Nuevo Testamento, comenzando con la primera venida de Jesucristo. Este también es el sentido en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17, primera de Juan 2, 18 y primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. En este sentido, estamos viviendo desde ese entonces en los últimos tiempos, es decir, estamos en la dispensación final antes de la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 13, versículo 49, el fin del siglo se refiere al tiempo del juicio en la segunda venida del Señor. El regreso de Cristo y los eventos que lo proceden en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 16. Comúnmente se denominan hoy en día los tiempos finales, aunque los tiempos finales pudieron haber comenzado hace 2000 años. Habrá una rápida escalada de las señales que Jesús dio a medida que el tiempo se acerque a su regreso. Creemos que el fin de los tiempos, como se entiende comúnmente, comenzará con el arrebatamiento de la iglesia. Esto es la interpretación dispensacionalista. Al parecer, aquí me sorprendí con esto. El autor es dispensacionalista, pero nosotros creemos que el fin de los tiempos como tal comenzará con la gran tribulación y no con un arrebatamiento pretribulacional. Ahí diferimos del autor de este escrito. Los falsos cristos han venido y se han ido desde el primer siglo. Marcos 13, 2 de Pedro 2. Surgen cuando alguien afirma ser el Mesías o cuando una ramificación del cristianismo se aparta de la clara enseñanza de la palabra de Dios y trata de definir a Jesús como algo distinto de lo que es. Los apóstoles lidiaron con la falsa doctrina en muchas de sus cartas a las iglesias, un montón de advertencias, advirtiendo a los creyentes sobre los falsos cristos y falsos profetas en medio de ellos. Segunda de Pedro capítulo 11, versículo 13. Juan dio una clara definición de la cristología exacta. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, 2 al 3. Los falsos cristos han continuado haciendo su aparición incluso en el último siglo. Ciertos hombres tales como Jim Jones, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, Sun Myung Moon y David Koresh se han puesto de relieve afirmando ser Dios o su mano derecha. Normalmente empezaban con la Biblia, pero luego tomaban un versículo o una idea y construían su propia teología a partir de ella, convirtiendo a su grupo en una secta autoafirmante. Los líderes de la secta generalmente atraen a sus víctimas presentándose como cristianos creyentes en la Biblia, como grupos como la Biblia, como la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días, la iglesia de Cristo, los científicos y los testigos de Jehová, afirman todos ser cristianos, pero niegan la deidad y la obra de Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro único camino hacia el perdón y la vida eterna. Muy cerca de nosotros ha surgido una proliferación de falsos cristos en lugares inesperados. Los púlpitos de las iglesias cristianas, como estuvimos hablando, hay un montón, tan choreto. Cuando una enseñanza reinventa a Jesús como alguien que no es o minimiza intencionalmente las verdades más difíciles de su evangelio, presenta un falso Cristo. Por ejemplo, una oleada de enseñanza de la hipergracia y un enfoque en vivir de una vida de prosperidad mundana. Minimiza la gloria de Jesucristo para favorecer la autoadoración
En tales casos, cuando se menciona a Jesús, a menudo se presenta como un mero boleto para recibir las bendiciones de Dios. En esta generación de analfabetismo bíblico, estamos totalmente de acuerdo con esa expresión, muchos oyentes se tragan con entusiasmo esta versión de Cristo creada por el hombre. O sea, porque los falsos profetas predican un falso evangelio, presentan un falso Cristo, y aquellos que se convierten en estos movimientos, pues tienen falsas conversiones y son falsos cristianos, lamentablemente. Sin desafiar nunca la retorcida doctrina que la concibió, incluso cuando a la gente se le da la oportunidad de tomar la decisión por Jesús, uno debe preguntarse con qué Cristo se están comprometiendo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 nos advierte a que acerca de un tiempo en el que la gente no toleraría la sana doctrina. A medida que los días se hacen más oscuros y el pecado aumenta, un Cristo más aceptable a la sociedad se vuelve atractivo para aquellos que amaban las tinieblas más que la luz. Como nos dice Juan 3:19. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 al 12 explica por qué tantos se sienten atraídos por los falsos cristos. El versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando la gente se niega a amar la verdad, el verdadero Jesús o la santa palabra de Dios, Dios los entrega a sus propias ideas y a sus falsos cristos, ninguno de los cuales tiene poder para salvar. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos, a quien vemos, qué es lo que enseña. Tenemos que ser muy ejercer mucho discernimiento, leer la Biblia, escudriñar, discernir. Hay que probar los espíritus, como dice primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí, usted tiene una asignación siempre, es ver si lo que Cristian Vadillo está enseñando aquí es o no es correcto. Pues así usted tiene que ser con todo. Usted no puede creerle a una persona porque lo dice tal persona. No, usted tiene que ir, investigar, indagar, verificar en la Biblia si aquello que le están diciendo a usted es bíblico o no. Pero estamos viviendo en una generación donde lo que dice la Biblia no importa, sino lo que me hace sentir lo que dice esa persona. Ejemplo, mucha gente cree que Eddie Rivera Candelita es un hombre de Dios, que es un hombre usado poderosamente por Dios, porque hace sentir ciertas sensaciones y emociones en la gente, porque los hace llorar, porque provoca que ellos comiencen a sacudirse, porque tumba a la gente. Pues ellos creen en sus mentes que él es un hombre de Dios. Sin embargo, Eddie Rivera Candelita nunca predica el evangelio. Y una persona que dice ser evangelista, que nunca predica el evangelio, no es evangelista. Pero como la gente no conoce el evangelio, pues creen que Eddie Rivera Candelita es un hombre de Dios. Lo mismo pasa con el Papa Francisco. Mucha gente cree que el Papa Francisco predica el evangelio o que predican a Cristo. Pues yo le digo a estos católicos que creen eso, que ellos no conocen el evangelio y mucho menos conocen a Cristo. Ellos llaman, muchos de ellos, al Papa Francisco de Santo Padre. Pues yo le digo, ustedes entonces no conocen al Dios de la Escritura, porque solo hay un Santo Padre y es Dios. Dios Padre Todopoderoso. O sea, y esta es la verdad. O sea, las cosas hay que decirlas. ¿Le gusta a la gente o no le guste? O sea, nosotros tenemos que ser bíblicos. Bíblicos lo más que podamos, lo más que conozcamos la Escritura, porque uno no lo sabe todo, pero tenemos que apegarnos lo más que podamos, 100% de manera radical a lo que diga la Escritura. Aunque nos llamen locos, fanáticos, retrógradas, no, hay que ser bíblicos.
No matter what. Si usted no es bíblico, usted va a ser víctima de falsos profetas y de falsos cristos. A ver. Okay. Y hoy en día, lamentablemente, muchos son los que están siendo engañados. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y vamos a dejar de la promoción de CB News, que pronto, muy pronto, estará estrenándose en este canal. Así que los dejo con esa. Vuelvo en un minuto. Volvimos acá y vamos a continuar el tema que estamos hablando acerca de las sectas y los falsos cristos. Ahora vamos a estar viendo la historia, vamos a ver la historia un poco de estos cultos, de estos líderes religiosos. Vamos a comenzar hablando de Jim Jones. Vamos a presentar aquí una imagen de este hombre que llevó a la muerte a cientos de personas allá en Guyana en los años 80. Mírenlo ahí está. Ese que está ahí es Jim Jones. Para los que son de los años 80, los contemporáneos de esa época, personas que ya deben estar alrededor de los 40 y pico a 50 y pico de años, pues ya saben quién es este hombre que está aquí. Jim Jones, quien era un loco. Jim Jones creó una secta que tenía un nombre, ahora no recuerdo, el Templo del Pueblo, The People's Temple. Mira, está escrito este artículo del año 2005. Este mes se cumplirán 27 años en que 900 miembros del culto Templo del Pueblo, The People's Temple, ingirieron cianuro cuando una de esas noches blancas del pastor Jim Jones se hizo realidad. En su momento, este suicidio masivo conmocionó a la opinión pública y se esperaba que no hubiera más actos insensatos, pero lo hubo. Hay denominaciones cuyo trasfondo es más que un negocio, aunque prefieren autodenominarse iglesias para no pagar impuestos, como es el caso de la famosa Iglesia de la Cienciología, que es otra muy famosa, donde incluso están actores de Hollywood como Tom Cruise, quien es la figura más poderosa de esa secta de la Iglesia de la Cienciología. Gente como John Travolta, Jennifer Lopez, otros más pertenecen a esa secta muy poderosa en Hollywood, más conocido como Dianética, a la que también se conoce como el síndrome de Hollywood, porque estrellas como Tom Cruise, John Travolta y Cristiani abiertamente aceptan ser seguidores. Y aunque en su tiempo se les consideró sectas, con el paso de las décadas se ha aceptado su existencia como la Iglesia Mormona, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que actualmente tiene presencia en más de 150 países. Sin embargo, la mayoría de ellas no logran pasar de los 1000 miembros, aparentemente, mientras más pequeñas, aunque no es el caso de la Iglesia Mormona. Esa tiene varios millones de seguidores en Estados Unidos y son dueños de Utah prácticamente, en su mayoría allí, y en Salt Lake City.
Una vez crece en el poder del líder, se neutraliza y tiende menos a la autodestrucción en caso de que las cosas salgan mal o que, como en el caso de los templarios de Loup Juret, esté a punto de brotar un desfalco económico. La lista de los líderes mesiánicos de las sectas que se autodestruyeron ha sido investigada exhaustivamente. Sabemos, por ejemplo, el perfil psicológico de estos líderes suele presentar similitudes. Todos ellos afirmaban recibir mensajes celestiales que Dios les reveló, que tuvieron una visión de un ángel, que si la Virgen se le apareció, que si yo no sé qué, que los designaron como escogidos, escuchaban voces y en ocasiones se consideraban a sí mismos mensajeros o representantes de la verdad divina. Jim Jones afirmaba al principio ser la reencarnación de Lenin, de Vladimir Lenin, aunque más tarde y ya en el delirio decía ser Dios, mientras que Marshall Applewhite, que fue el líder del Heaven's Gate, una secta allá en Estados Unidos donde se suicidaron 39 personas, quien convenció a 39 infelices de que fueran con él a perseguir al cometa Hale-Bopp, porque supuestamente había una nave detrás del cometa Hale-Bopp. Estaba seguro de ser un ángel encarnado. Una locura. También está David Koresh, el líder de los Branch Davidians o los Davidianos, que era una secta que venía del adventismo del séptimo día. Prefirió llamarse Oyose o Jehová, título por cierto no muy ligero, se creía Dios. Otra constante de estos líderes es una conducta sexual rayada en lo compulsivo. Si bien durante una buena parte de su vida fue heterosexual, ya en las postrimerías del templo del pueblo, Jim Jones solía escoger personalmente a los muchachos más jóvenes para que tuvieran el honor de mantener con él relaciones homosexuales. No se sabe cuántos hijos llegó a engendrar David Koresh, se estima que unos 14, pero se cree que varios de ellos los tuvo con menores de edad. Increíble, 14, 15 años, a quienes inició sexualmente, en tanto que Marshall Applewhite, a quien antes de crear su grupo religioso fue maestro de música en Houston, y Juret, de profesión médico homeopata desde juventud, ambos habían descubierto sus tendencias homosexuales. Un tercer elemento de un carisma irresistible acompañado de un poder hipnótico de persuasión. Quienes conocieron a Jim Jones lo ubican como un personaje que solo buscaba el bien de la comunidad, mientras que de Koresh dijo un ex cultista que era capaz de cambiar las convicciones religiosas, las convicciones religiosas de toda tu vida con solo 10 minutos de charla, o sea que tiene un poder de convencimiento tremendo. Juret también poseía ese extraño carisma, pues se ganaba la vida como conferencista en superación personal y ahí siempre reclutaba posibles seguidores. Ahí vemos una imagen de David Koresh. Por supuesto que, como lo demostró Adolf Hitler, detrás del carisma con frecuencia se esconde el terror y el autoritarismo. Una vez adentro de estas sectas, lo más fácil de conseguir era escapar físicamente de ellas, pues el escape emocional suele ser aún más esclavizante. Aunque estaba a cientos de kilómetros de Jones, sospechaba de todo, dijo una ex miembro del Templo del Pueblo de San Francisco Examiner en 1979. En cada esquina veía a un enviado suyo. El sonido de las ramas de los árboles al estrellarse contra el vidrio de la ventana me horrorizaba. Detestaba el silencio, pues así era como me llegaba su voz. Era insoportable. Los efectos, a decirle quienes han tratado a los desertores de los cultos o los sectas, como leí de Sun Myung Moon, de la secta Moon, son similares a los de los prisioneros liberados en los campos de concentración de los nazis y los japoneses. Es la destrucción sistemática de la voluntad propia, el libre albedrío, para someterla a la de la autoridad. De modo que la desprogramación suele ser lenta, con avances y retrocesos constantes y bastante costosas para desprogramar a esta gente luego. Cultos autodestructivos. En Guyana, la pesadilla colectiva.
Jim Jones, ahora vamos a entrarnos un poquito más en la persona de Jim Jones. Wow, llevamos casi una hora, pero vamos a leer todo esto. Jim Jones nació en Indiana en 1929. Me llegó un mensaje. Ok. Jones nació en Indiana en 1929. Desde pequeño realizaba ceremonias religiosas a aves muertas, lo cual le llevó a descubrir, aún antes de cumplir los 10 años, su fuerte vocación religiosa. Cuando era adolescente, podía memorizar capítulos enteros de la Biblia y al llegar a los 22 se convirtió en ministro. Eran tiempos, inicios de los 50, en que el Ku Klux Klan era fuerte en el estado de Indiana, de modo que Jones, cuya feligresía siempre fue mayoritariamente de color, emigró a otras latitudes hasta que a mediados de los 60 viajó a Brasil, donde pasó algunos años. Desde entonces ya ostentaba fama de benefactor. Jones había adoptado niños de distintas nacionalidades, aunque también había engendrado a los suyos. A fines de los 60 regresó a Estados Unidos, donde se estableció en San Francisco, ciudad con una altísima cantidad de cultos religiosos. Jones organizó talleres de carpintería y de manualidades, mientras los domingos efectuaba sermones religiosos llamados asambleas por los protestantes. En 1972, su denominación, llamada Templo del Pueblo, tenía alrededor de 1,200 feligreses, aunque la cantidad disminuyó paulatinamente hasta quedar cerca a los 1,000. Semejante poder de convocatoria entre la población de color atrajo el poder político, de manera que los candidatos a alcalde solían visitar a Jones para atraerse votos. A fines de 1976, decenas de miembros de la congregación asistieron a un meeting del candidato demócrata Jimmy Carter, efectuado en San Francisco. Sin embargo, el comportamiento de Jones era cada vez más extravagante. Desarrolló un delirio de persecución y accesos de paranoia, acompañado de sermones que empezaban el domingo por la mañana y terminaban cerca de la medianoche. O sea, estaba todo el día ahí predicando. Una locura. Pero los políticos aún lo cortejaban. El alcalde George Moscone declaró que Jones era un ejemplo de convivencia social y también llegó a reunirse con las entonces primera dama Rosalind Carter. Y aquí en Puerto Rico, para el año 2016, vino la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton y estuvo en el templo de los Mitas, una secta religiosa aquí de Puerto Rico. O sea que las sectas tienen ciertos poderes o ciertas influencias políticas. También otro dato que les doy es que hay un legislador del Partido Popular Democrático aquí en Puerto Rico que ya lleva varios años en la legislatura, que pertenece a la secta Mita. Un hombre que decía ser la encarnación del Espíritu Santo, que era Juanita García Peraza, que aquí mencionamos en una ocasión, que decía ser el Espíritu Santo. Una vez ella muere, el Espíritu Santo pasa a habitar en el cuerpo de Teófilo Vargas, que viene siendo Aarón. Y esa secta tiene mucho poder, tenía mucho poder en el área de la capital de Puerto Rico, y en una ocasión vino Hillary Clinton a visitar esa secta, para que ustedes vean los poderes que tienen las sectas. Saludamos a Juanza, que está por ahí. Saludamos también al pastor Percy Riley, que nos está viendo desde California. Saludamos también a Susana Meraz, Alfon Arab, Alexander, que está por ahí, y todos los que estén en sintonía. Cuando el FBI comenzó a investigar las operaciones del Templo del Pueblo, Jones denunció una conspiración en su contra, tras lo cual decidió emigrar a unas tierras de Guyana que había adquirido mientras vivía en Brasil. Poco a poco inició allí la construcción de cabañas, bungalows y un enorme pabellón. Desde mediados de 1977, los miembros de la secta emigraron a Guyana hasta febrero de 1978, fecha en que Jones se autorrecluyó e impuso un estado dentro de otro, Jonestown. A mediados de mayo, el padre de un cultista pidió al senador Leo Ryan que investigara a Jones, pues su hijo había aparecido muerto sobre las vías de un tren días después de haber rechazado ir a Guyana y desertado de la secta.
Ryan solicitó a Jones permiso para visitar la comuna. Tras varias negativas y la promesa de Ryan de no llevar con él a nadie del FBI, Jones aceptó. Al principio todo parecía normal, pero cuando 5 ocultistas pidieron a Ryan volver a Estados Unidos, la fachada se cayó. Jones volvió a denunciar la conspiración, pero aparentemente había reconocido que pudiera haber quienes no estuviesen contentos en la comuna. Pero poco después que 5 ocultistas se marcharon con Ryan, Jones ordenó que todos ingirieran cianuro, pues vociferó el ejército guyanés venía en camino para liquidarlos. Y también mataron a Lee Ryan. Tras concluir el suicidio revolucionario, había 914 cuerpos en la selva, incluido el de Jones, a quien se comprobó en la autopsia que no había tomado cianuro y que había muerto de un balazo que se pegó en la cabeza, casi igual que Adolf Hitler. Mientras tanto, el pequeño aeropuerto de Dade Carlton, uno de los supuestos desertores, disparó dentro del avión hiriendo a 4 personas. El senador Ryan y 4 acompañantes murieron en la emboscada de gente de Jones. Jonestown fue el peor suicidio masivo ocurrido en el siglo XX. En el Japón, decenas de personas se quitaron la vida poco después de que el emperador aceptara su derrota frente a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero fue un proceso paulatino. En cambio, los cultistas de Jones, 914 en total, terminaron con sus vidas en menos de 1 hora y media. El iluminado de Waco, Texas. Ahora vamos a ir un poquito más a David Koresh. Vamos a ir a David Koresh. Años antes de convertirse en David Koresh, Vernon Howell, que era su nombre real, quiso ser estrella de rock. Había memorizado pasajes enteros de la Biblia desde la adolescencia, pero un poco tiempo la música disminuyó aquella obsesión. Viajó a Hollywood para tal efecto, pero al no conseguir siquiera un contrato discográfico, retomó su afición previa, que al poco tiempo se hizo patológica. En 1988, y luego de una disputa interna en una congregación, Howell fundó la propia, denominada Branch Davidian o Rama Davidiana. Poco después construyó una especie de fuerte a las afueras de Waco, un pueblo semifantasmal. En 1991, la Agencia Federal de Armas inició una investigación contra Howell, quien poco antes había cambiado legalmente su nombre a Dave Koresh, acusado de posesión ilegal de armas. El proceso fue detenido varias veces hasta que en 1993 un juez liberó una orden de cateo contra la finca de los Davidianos o el campamento de los Davidianos. Los agentes fueron recibidos a tiros, tras lo cual inició una tregua mientras Koresh esperaba recibir la iluminación y actuar en consecuencia. 2 meses después, la procuradora Janet Reno aprobó el uso de la fuerza para detener a Koresh y rescatar a los menores de edad. Mira, aquí nos habla un poco de Marshall Applewhite, de cómo fue que murieron, pero estamos en David Koresh. El operativo fue un desastre. El edificio comenzó a incendiarse, seguramente por los propios miembros de la secta, hasta que terminó por derrumbarse. Y 4 miembros de la AFI fallecieron en el operativo, o del FBI, mejor dicho. Con excepción de 3 ocultistas que intentaban escapar, todos los miembros de la secta murieron, incluido Koresh. Estaba obsesionado con la muerte y si ella no iba hacia él, entonces la buscaría, dijo un agente del FBI. Creo que no había más alternativa para Koresh y sus seguidores. Ahora vamos a leer sobre Marshall Applewhite. Poco después de que el mundo supo del suicidio de los 39 miembros de la secta Heaven's Gate, la televisión transmitió un video en donde todos se despedían contentos y listos para despojarse de sus contenedores e irse en el cometa Hale-Bopp durante la Semana Santa de 1997. Yo recuerdo haber visto esto en televisión. Yo tenía 10 años cuando esto pasó, lo de Heaven's Gate. Otro video mostraba al líder quien, mientras hablaba
Tenía tras de sí unos efectos especiales que removían su figura de un lado a otro. Su rostro daba risa porque hacía así, y sus gestos eran como los de un viejo excéntrico. Sin embargo, se trataba de Marshall Applewhite, un esquizofrénico quien en 1976 fundó Heaven's Gate. Antes de ello había sido profesor de música, por lo regular despedido por no poder controlar sus tendencias homosexuales. La secta presentaba una extraña mezcla de teorías conspirativas, creencias en los ovnis, en extraterrestres, y un régimen donde se pregonaba la asexualidad, o sea, no tener relaciones sexuales y no tener ningún tipo de deseo sexual. Varios miembros se habían castrado y una dieta rigurosa que incluía, entre otras rarezas, desayunar exactamente a las 7:22 de la mañana, no antes ni después. A diferencia de Jones y Koresh, lo que desencadenó la tragedia no fue una investigación oficial. Los miembros de la secta vivían en una enorme mansión ubicada cerca de San Diego, California. Applewhite tenía preparado el destino de todos, por lo menos desde 1994, cuando se confirmó la visita del cometa Hale-Bopp cerca de la Tierra. Para subsistir, los miembros de la secta habían creado una compañía que diseñaba páginas web. Eran aficionados a la ciencia ficción y veían como meros avances los efectos especiales de cintas como Star Wars. Devoraban todo lo relacionado con Star Trek y The X-Files. Y si no fuera por su extraña apariencia, hombres y mujeres rapados con vestimentas negras serían nerds de cualquier universidad, dijo un cliente de la revista Time en 1997 que los conocía. Los cadáveres de Applewhite y sus seguidores estaban cubiertos por túnicas moradas. Todos llevaban puestos unos tenis Nike flamantes. Al lado de sus cuerpos estaba una maleta con sus pertenencias, quizás para llevárselas con ellos hacia donde los condujera el cometa Hale-Bopp. Sin embargo, permanecieron aquí, lo que indicaría que los cálculos de Applewhite no eran tan precisos. Una locura. Ahora vamos a leer a los templarios de Monsieur Juret. Saludamos al pastor Miguel Bauzá, Dios le bendiga, que nos ve directamente desde Nueva York. Una madrugada de 1994, el fuego consumió el pequeño chalet ubicado en un pueblito cerca de Berna, Suiza. Casi al mismo tiempo comenzó a arder una casa que logró controlarse el fuego. Simultáneamente, a miles de kilómetros en Montreal, Canadá, en un domicilio eran encontrados los cuerpos de 6 adultos y 4 niños. También en esa casa estaba programado un incendio. El chalet quedó consumido en 3/4 partes, pero debajo de la otra casa se encontró un pasadizo secreto que conducía a una especie de capilla. Dentro de ellas estaban 17 cuerpos formados en un círculo, más otros 3 en zonas adyacentes. Los 3 sujetos tenían algo en común. Los muertos eran miembros de la secta de la Orden de los Templarios, creada por Luc Juret, un homeópata belga que repartía su tiempo entre Suiza y Montreal. Dictaba conferencias y escribió libros sobre superación personal y tenía, según quienes lo conocieron, una personalidad magnética. Y vemos la imagen de Luc Juret. Mientras más te preguntabas quién era ese hombre, más rápido caías en su poder, en las personas que lo conocían. Lo que llevó a la secta de los templarios a su autodestrucción había sido un asunto enteramente terrenal. Entre las víctimas estaban Joseph Dimambro, algo así como la mano derecha de Juret, de quien varios miembros habían exigido que rindiera cuenta respecto a los ahorros que los templarios estaban obligados a dar, pero de los que no se había visto ni un franco, la moneda suiza. Luego de que Juret diera vueltas y vueltas al asunto, Dimambro estaba decidido a denunciarlo, pero Juret actuó más rápido. Utilizó su poderosa persuasión para convencer primero a los miembros de la secta que existía un complot dentro de la secta, y segundo, a los templarios incondicionales que era el momento de pasar al siguiente nivel de conocimiento templario. Solo que para ello había que dejar este mundo. Así pues, tras una celebración con champán, los miembros tomaron veneno con bebidas dulces para irse a otra dimensión. Sin embargo, algunos de ellos fueron forzosamente, entre ellos Dimambro,
y otros 4 templarios, pues sus cabezas estaban cubiertas con bolsas de plástico para provocarles asfixia, aunque 2 cuerpos presentaban balazos en la nuca. En opinión de la policía suiza, estos eran los miembros de la secta que tenían pensado denunciar a Luc Jouret. El plan hubiera sido perfecto en caso de que los 3 sitios donde fueron hallados los cadáveres ardieran hasta quedar en cenizas, pero así no fue. Durante algunas semanas, la Interpol buscó a Jouret, quien aparentemente estaba prófugo, y se esperaba detenerlo cuando quisiera cobrar la cantidad que los miembros tenían en el banco, alrededor de $500,000. Sin embargo, las pruebas forenses demostraron que Jouret estaba entre quienes habían muerto carbonizados en el chalet. La teoría de la policía, sabedor de que no tendría escapatoria, el líder decidió que ni él ni sus seguidores ni ningún familiar suyo se hiciera del dinero, de modo que también optó por el suicidio. Los principios y postulados de la Orden de los Templarios eran muy hermosos, refirió un escultista, que los abandonó cuando se convenció de que Jouret era un desequilibrado. Se había retomado lo que fue un grupo ávido de superación, filantropía y conocimiento que existió hace más de 700 años, y Jouret lo convirtió en una escoria. La verdad es lamentable. Pero podemos observar que hay varias sectas que han surgido en la historia, y muchos de estos líderes sectarios terminan mal. Luc Jouret se suicidó. David Koresh se suicidó y llevó a la muerte a 914 personas. David Koresh, lo mismo. Marshall Applewhite terminó mal. Muchas de estas sectas terminan siendo autodestructivas. La gente comienza a fanatizarse. Luego, cuando no se cumplen las expectativas, los líderes optan por quitarse la vida junto con los miembros de su secta. Esto lo vamos a ver muy pronto. Lamentablemente tengo que decirlo, esto lo vamos a ver muy pronto, cuando ciertas mentalidades sectarias que existen en ciertas denominaciones, como ya mencionamos, hay sectas dentro de denominaciones cristianas, como el pentecostalismo, el neopentecostalismo. Hay movimientos sectarios dentro de estas denominaciones, y es muy probable que en su obsesión, en su fijación obsesiva y excesiva con ciertas creencias, como por ejemplo el rapto pretribulacional, cuando esto no se cumpla, porque no se va a cumplir, y eso se lo garantizo, lo digo hoy aquí, febrero 20 de 2021, así como lo he dicho por años ya, que no va a haber ningún rapto pretribulacional. Pues muchas personas que han tomado una mentalidad obsesiva donde se le rinde culto a la idea del rapto pretribulacional, ya que vimos que una secta no es necesariamente lo que sigue a un líder, sino también una idea en común. Pues lamentablemente veremos que lo de Jim Jones se va a quedar corto a los suicidios en masa que van a haber cuando no ocurra el rapto pretribulacional. Eso va a pasar. Lastimosamente, tristemente hay que decirlo, mucha gente está fanatizada tipo secta con el rapto pretribulacional. Cuando llegue el momento en que no se cumpla, mucha gente va a terminar como Jim Jones, como David Koresh, como Luc Jouret y como Marshall Applewhite. Así como lo oyen. Vamos a ver mucho eso porque son gente que les han lavado el cerebro
con algo que no está en la escritura, con una idea fantasiosa, con una idea falsa que no está en la Biblia, el rapto pretribulacional. Mucha gente se quitará la vida. Mucha gente de los que brincan y saltan, que están obsesionados con que nos vamos, con que la iglesia se va, cuando se topen con la realidad de que la iglesia no se va, muchos se quitarán la vida. Porque ellos quieren irse, no van a querer quedarse y se van a ir sí o sí, incluso si tienen que quitarse la vida. Muy triste eso. Muy triste eso. Por eso yo digo que la creencia fanática que existe hoy en día, esa programación para creer en el rapto secreto es peligrosa. Y yo lo he dicho aquí en ocasiones anteriores. Yo lo he dicho aquí. O sea, y yo le he dicho, eso va a suceder. Va a haber un caos dentro de estas iglesias, dentro de estos ministerios, cuando no se cumpla lo esperado. Vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida. Las sectas, falsos cristos, falsos profetas, ideas ilusorias, falsas revelaciones, conducen a una desilusión y en ocasiones, en muchas ocasiones, a la autodestrucción. Suena fuerte, quizás suena un poco chocante, otro increíble, no puede ser, pero eso va a pasar. Llego a esa conclusión debido al fanatismo obsesivo y excesivo con el rapto pretribulacional. En la mente de muchas de estas personas
El rapto pretribulacional va por encima del evangelio. Va por encima de la cruz de Cristo. A ellos no les importa nada que no sea irse en un rapto pretribulacional. Pero lamentablemente se van a quedar vestidos y alborotados. Y lamentablemente muchos cometerán locuras. Eso va a pasar. O sea, eso es crónicas de una muerte anunciada. Eso va a pasar. Y ese será el final del rapto pretribulacional. Ese será el final del pentecostalismo. Ese será el final de todos esos ministerios que enseñaron esa mentira. Acabará ese día. Cuando vean al anticristo y por fin vean que todo lo que creyeron fue una mentira. O sea, pídanle a Dios. Yo pido a Dios por todas estas personas que creen en un rapto pretribulacional, que Dios les revele la verdad a través de su palabra. O sea, es mejor conocer la verdad ahora que despertar de ese sueño en medio de una pesadilla. Es mejor, porque despertar en medio de eso no va a ser fácil. Exacto, hay que poner nuestra confianza en Cristo. Ellos no ponen su confianza en Cristo. Ellos ponen su confianza en el rapto pretribulacional. Todo gira, hay ministerios. O sea, gente que se llama pastores, que se llaman evangelistas, que en vez de ejercer su ministerio enfocado en Cristo y el evangelio, ellos enfocan su ministerio no en el evangelio, no en Cristo, sino en el rapto pretribulacional. Y al hacer eso, vemos un desvío de la verdad. Y son ministerios pseudo cristianos. Si Cristo no es el centro de tu ministerio, tú no tienes un ministerio cristiano. Tú tienes otra cosa. Si tú te llamas evangelista y tú no predicas de Cristo, sino de que nos vamos, tú no eres evangelista. Si tú eres pastor y no predicas el evangelio, sino que nos vamos, tú no eres pastor. Así. Tristemente eso es. O sea, esa es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir negando la realidad de las cosas? No.
No sé, cheque eso después. O sea, a mí me votaron ayer de un grupo que yo estaba en Facebook que se llamaba Apocalipsis, Señales y Acontecimientos. Me votaron de ese grupo porque yo publicaba cosas acerca del fin de los tiempos desde un lente post-tribulacional. Y me votaron. Porque ellos no toleran algo que vaya en contra de su ídolo, que es el rapto. Donde dice Moisés, a mí una señora en un grupo de Facebook me escribió textualmente que su fe estaba puesta en el rapto pretribulacional. Wow. O sea, no en Cristo, su fe no está puesta en Cristo, sino en el rapto pretribulacional, en el rapto secreto. ¿Sabes? Hoy es otro evangelio, no es el evangelio de Cristo, es el evangelio del rapto. El evangelio del rapto no es el evangelio. El evangelio del rapto es otro evangelio. Y según Gálatas capítulo 1, versículo 6, no hay otro evangelio. Solo hay un evangelio, y es el de Cristo. O sea, y estar predicando el evangelio del rapto pretribulacional es ser anatema en cierta manera. Ser anatema porque estás creyendo en algo que no es el evangelio. Y lo estás colocando al mismo nivel o por encima del evangelio y Cristo. Y quizás por eso mismo es que estas personas están tan ciegas. Probablemente por no creer en el amor creer en la verdad. Dios les ha enviado un poder engañoso para que crean en la mentira. Porque a veces tú ves la actitud hostil de estas personas que a veces refleja algo espiritual. Algo espiritual que no está bien. Como si tuvieran una influencia espiritual incluso maligna por la hostilidad que presentan al cuestionar el rapto pretribulacional. Es scary, da miedo. ¿Sabes? Una realidad. Seguidores de hombres, así mismo es Bolívar. Seguidores de hombres y conceptos errados. ¿Sí? Sí, la salvación para ellos no es el arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿no? Para ellos la salvación es estar haciendo ayunos y oraciones para irse en el rapto. Ese es el evangelio de acuerdo al rapto pretribulacional. Hacer ayunos y oraciones para irse, para ganarse la salvación por medio de un rapto pretribulacional. Ese es el falso evangelio del rapto. O sea, Cristo no está ahí. La cruz, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la sangre, la reconciliación de Dios con el hombre por medio de Jesús. No, eso no está en el centro ahí. A Dios lo sustituyen porque nos vamos. La iglesia se va, la trompeta va a sonar. En cualquier momento la iglesia se va, nos vamos. Y están así. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el video que subimos ayer, programados para el rapto secreto. Si no lo han visto, véanlo y compártanlo en sus redes. Ahí tú ves cómo es la programación, cómo a lo largo del tiempo han sido programados a creer en eso, a través de los libros, a través de las revistas, a través de películas, de la radio, de la televisión. Rapto. Nos vamos. ¿Recuerdan aquel video de hace un tiempo atrás donde vimos al pastor Gabito Rodríguez bien molesto
que él decía, la iglesia se va, cerraba los ojos así en la guagua, la iglesia se va, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, la iglesia se va, pronto suena la trompeta, nos vamos, nos vamos. Eso es como un tipo de autoengaño. Repetían lo mismo, como que reforzando esa idea, reforzando la misma idea una y otra vez, para él aliviar la angustia de ser cuestionado o de que alguien cuestione sus creencias. O sea, es un ídolo que se va a caer. El rapto pretribulacional es un ídolo que Dios va a talar. Escuchen bien esto. Dios va a talar el rapto pretribulacional. Dios los va a talar. Nos dice Moisés, se autoprograman y se autoengañan. Ellos quieren ver el rapto en cada noticia y evento, ¿es verdad? Ahora mismo, lo que está pasando en las nevadas allá en Europa, en el hemisferio norte, en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en Estados Unidos. Para ellos, eso es señal de un inminente rapto pretribulacional. Ellos ven eso y dicen, nos vamos, nos vamos. Yo digo, no, no es que nos vamos, es que hay que prepararse para lo que viene. O sea, porque dicen, no, tú no crees en la, yo creo en la venida de Cristo. Creo que Él viene, no que nos vamos. Esa es la diferencia. A mí la Biblia me dice que Cristo viene, que Él viene, no que nosotros nos vamos. Nosotros vamos a recibirlo cuando Él venga. Esa es la diferencia. Sí, no, y tú veías que él hacía así, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, hurra, le pone lengua al sazón, le pone el sazón de las lenguas. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se autoengañan, se autoprograman con eso. Pero nosotros vamos a seguir hablando en contra de eso, del rapto pretribulacional, porque eso no es bíblico. O sea, porque está esa idea, el rapto pretribulacional, que no es bíblica, no es bíblica, no aparece en la escritura. Y está el segundo problema, que son los que lo siguen de manera fanática y obsesiva, que idolatran el rapto pretribulacional. Ese problema es más peligroso aún. O sea, nosotros tenemos que atacar la raíz, que es la idea del rapto pretribulacional. Una vez tú atacas la idea con la Biblia, tú atacas esa idea errada, pues entonces los que están fanatizados con esa idea, los que Dios quiera abrirle los ojos, abrirán los ojos. ¿Me entiendes? Hay que seguir atacando el rapto pretribulacional para que aquellos que están en ese grupo conozcan la verdad. Aquellos que tienen dudas salgan del error. Porque con los que están fanatizados es más difícil bregar con ellos. Nada podemos hacer contra la verdad. Así mismo es Moisés. Hay que seguir hacia adelante con esto. Mira, tengo entrada, me estoy dando más calvo. Hay que seguir hacia adelante con esto. No matter what. Y vamos a seguir atacando las sectas y vamos, por eso nosotros incluimos, mira, yo
yo incluyo en la mentalidad sectaria, en la mentalidad de sectas, de falsedad y mentira, la secta del ídolo llamado rapto pretribulacional. Y lo hago basándome en la mentalidad sectaria de muchos pretribulacionistas. Porque no hay otra manera de llamarlo. Es un tipo de secta ya. Es una secta. Es una secta. O sea, porque el rapto es el ídolo y alrededor del rapto se han inventado un sinnúmero de nuevas revelaciones, de conceptos, de ideas alocadas. Una locura. Saludamos a Mr. Boomer, que nos ve desde Chile. Y saludamos también a Lusitania Alcántara, Dios te bendiga, que está por ahí. Ahora sí que se viró la olla, dice Francisco. El rapto pretribulacional y el fanatismo de los adeptos de este rapto pretribulacional es tipo secta. Es una secta. Y yo lo digo así porque es que es verdad. O sea, no podemos llamarlo de otra manera. No podemos llamarlo de otra manera. ¿Sabe? La actitud, ¿sabe? Si yo digo tener el Espíritu Santo, yo digo tener el Espíritu Santo. Y vienen a cuestionar lo que yo creo. Ejemplo, mira, en la universidad yo debatía con gente que era atea, gente que no cree en Dios, gente que no cree ni en la luz eléctrica. Tenía compañeros así en la Inter. Y a veces me cuestionaban mis creencias. Pues, ¿qué yo hacía? Prepararme y presentar defensa de lo que yo creo. Y yo explicaba y defendía lo que yo creo, mi fe. Yo defendía mi fe contra compañeros de la universidad que eran ateos o contra profesores que tenían unas ideas erradas acerca de la vida, sobre el aborto, sobre la ideología de género y esas cosas así. Pues, ¿qué pasa? En los pretribulacionistas, en muchos de ellos, no todos, pero muchos de los, por ejemplo, los que estaban en el grupo ese de Apocalipsis, señales y acontecimientos, uno estaba allí y, por ejemplo, ellos decían tener el Espíritu Santo, decían tener la revelación de Dios, y uno cuestionaba, y en vez de ellos defender lo que creían, lo que hacían era insultarte, lo que decían era que no tienen el Espíritu Santo, blasfemo, hijo de Satanás, bla, 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 pero no. Ponían versículos aislados, fuera de contexto, pero no organizaban una argumentación, en una loquera. Y yo digo, contra, pues esta gente realmente tiene el Espíritu Santo. ¿Realmente tienen o están fanatizados? ¿O tienen una mentalidad sectaria cuyo ídolo es, o cuyo ídolo, sí, cuya idea idolátrica es el rapto pretribulacional? Eso es lo que yo veo ahí. Y es lamentable esto. No es chile de agua.
Miren esto. Hace unos días yo subí un video hablando acerca del rapto pretribulacional, ¿verdad? Que vamos a pasar por la tribulación, le guste o no le guste, ¿verdad? Hoy, hace 7 horas, un individuo llamado Luis González dijo no, que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Me dijo que yo estaba más perdido que un ciego en una balacera. Y yo dije que esos son disparates, problemas cognitivos y de aprendizaje, autoengaño. Porque son gente que obviamente no leen la Biblia, no entienden lo que leen o repiten como loros una idea. Rapto pretribulacional. Luego me escribió, cuento chino. Yo le contesté, gente con poca preparación y adoctrinados en el engaño. Luego él le añadió a ese mismo comentario, siempre tiene que aparecer un fracasado hablando estupideces, que no aporta nada. Engaño es tu padre Satanás, que es padre de toda mentira. Sí o no, pelota de fracaso. Vamos para el debate. A ver si tengo poca preparación. Bobo de la yuca. Ahí está, mira, están los comentarios. Ustedes pueden ver. Mira. Mira, ahí está. O sea, esos tipos de comentarios le da más peso a lo que yo estoy hablando aquí. Le da más peso a que son gente que tiene una mentalidad sectaria, que le rinden culto a un ídolo, que creen en un evangelio falso, que creen en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. O sea, tienen una mentalidad de secta. Creen en un falso Cristo. Es una secta. La secta del rapto pretribulacional. Sí, Robert, así se llama, Luis González. No sé quién es, no lo conozco. Saludamos a Robert Ocasio. Buenas noches. Sí, que somos demonios, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, sí que manda la vasalla y hacen así. Una locura. Saludamos a William Sánchez, que nos ve directamente desde Honduras. La iglesia se va. Así dicen, William. La iglesia se va y punto. Samil, Dios te bendiga, Samil. Sus acciones y lenguaje los delatan como fanáticos sectarios. Así mismo es. Saludamos a Daniel Israel, que está por ahí. Daniel, he visto un par de tus videos atacando al falso profeta de Eli Rivera Candelita. Muy bien. Me gustó eso. Muy bien eso. Sí, Cano, loros. Los que están creyendo en el rapto pretribulacional son como loros, repiten como loros. Como las cotorras. A mí me no, Vadillo, que el rapto, que nos vamos, que el diablo. No, pero ahí está, ahí enseñé. Mira esto que yo vi hoy en Facebook, unos locos que dicen que Jesús hacía meditación trascendental. Lo que era. Qué locura. Fíjate, hoy puse el anillo aquí y se ve bastante bien, ¿verdad? Buena iluminación. Vamos a ver si mañana para noche de tertulia detrás del altar, vamos a estar nuevamente con el hermano Alexander Torres Coquín, que estaba por ahí en el chat. Vamos a estar hablando acerca de las primicias y las ofrendas mañana en noche de tertulia con el hermano Alexander. Y vamos a estar más o menos como a la misma hora que hoy empezamos, como a las 7 de la noche hora local, 6 hora del este
en Estados Unidos. Así que espera que dice Samuel. Dicen que Candelita es el primo de la Llorona. William dice, el dispensacionalismo es la única escatología que le puede fechar a la venida del Señor. Si nos vamos este año, solo suma 7 años y te sale. Si nos vamos, si es 2021, pues el 2028 es la segunda venida. Pero fíjate, estaba hablando con el hermano Moisés, que me estaba diciendo que ustedes saben que eso en rapto pretribulacional, ellos, Gille se basó en un tiempo y otros evangelistas en el calendario hebreo para sacar cálculos del rapto. Decían que en los años 70 iba a ser el rapto. Después decían que en los 80 iba a ser el rapto, basándose en los calendarios, el hebreo o el calendario que tenemos ahora, el gregoriano, creo que es. ¿Qué pasa? La fecha límite para creer en un rapto pretribulacional, basándose en esos calendarios, ya sea el hebreo o el gregoriano, de eso de la generación, pues yo tengo una creencia de que la generación que vea florecer a Israel, esa será la que verá el rapto. La fecha límite es el 14 de mayo del 2021. Si ese día no ocurre el rapto pretribulacional, todos los pretribulacionistas van a tener que abandonar la idea de interpretar la parábola de la higuera y relacionarlo con el rapto pretribulacional. Ahí va a quedar desenmascarado esa interpretación como falsa. Eso es lo que va a pasar. La fecha límite. La fecha límite es el 14 de mayo del 2021. Hey, disfrutaron de una manera inteligente, si no me ofenden. Así pasó en aquel grupo. Así los programaron. O sea, lo que está pasando con el rapto pretribulacional es lo mismo de lo que estuvimos hablando hoy acerca de Jim Jones, de la secta de David Koresh. Es lo mismo. Hay una programación mental para que tú creas en ciertas cosas de manera fanática y obsesiva. Es una realidad. Así mismo es, Samir. Se acerca la gran tribulación y las artistas pretribulacionales se darán cuenta que su falso rapto no es real. No sé si el pastor ese que hizo el revolú ese en Colombia, que hizo que la gente vendiera sus propiedades, dio esa misma fecha. Porque todo el tiempo están recalculando las fechas e insinuando fechas. Gille lo hizo Alducin, lo ha hecho Hal Lindsey, Harold Camping, lo han hecho muchos otros. Así mismo es a mí.
Jorge Camilo, Plan de Salvación, pregunta, entonces, ¿quiénes son los que salen de la gran tribulación? Bueno, Jorge Camilo, los que salen de la gran tribulación que menciona Apocalipsis capítulo 7 es la iglesia. Pero ahí está hablando al final de la tribulación. Porque recuérdate una cosa, el libro de Apocalipsis no es totalmente cronológico. En el libro de Apocalipsis hay varias recapitulaciones. En Apocalipsis 7 habla de la multitud. Esa multitud es la iglesia. Y habla de que murieron por guardar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por eso es que Dios los viste con lino blanco finísimo. Eso es lo que dice la Escritura. La iglesia está presente en la gran tribulación. Eso fue lo que dijo Alducin. Estoy seguro que nos vamos en septiembre. Y a rayo. 12 pedazos de pizza. Saludamos a Josh Clay. Dios te bendiga. Candelita me tocó bocina. No sé quién tocó bocina, no me fijé bien. Exacto, nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los ángeles y el Padre. Exacto. Su segunda venida. Y es precisamente en su segunda venida que se da el arrebatamiento de la iglesia después de la gran tribulación. Candelita tiene una cafetera de más de 2,000 pesos. Tiene varias, yo creo que tiene varias cafeteras caras. Que chacho, vale un montón. O sea, Candelita se proyecta como una persona, él quiere proyectarse como una persona humilde, una persona de pueblo, pero el tipo vive con un montón de lujos que no se los da ni un profesional, ni un doctor, ni alguien que tenga dinero. ¿Sabes? Porque el tipo tiene relojes carísimos. Tacho, eso está brutal. Lagrimita. El año 2000. No, es de $2,000, sí. Porque nosotros chequeamos en la foto de la cafetera, buscamos y conseguimos de varias $2,000. Una que él tiene en la casa, que es doble así, que tiene dos para echar café ahí. Sí, lo vi, William, se confundió. En vez de decir AW, dijo Debbie, su finca. Una cafetera de 2,000 pesos. Chacho. Vamos a café de cheque. Miren los lives viejos de él, que él hace de la casa de él. Y miren la cafetera para ustedes. Y busquen por internet para que ustedes vean.
que vale un montón. Vale billete. Así mismo es Bolívar. Así mismo es. De 10 en Walmart. Fíjate, ahí hay una, costó como 20 en Walgreens. De la cafetera, Francisco. Pastor, Pastor me ha hecho reír. ¿Qué tipo de café hacen Andelita en esa café con poder pentecostés? Café pentecostés, directo de la finca del tabernáculo. Ay, Señor. Sí, pastor, porque de ahí es que se agarran algunos para decir que esa es la fecha de que Cristo puede venir y que hay que restarle 7 años y ahí es el rapto. Insinuando el rapto. Saludos a Swinda, a González. Dios le bendiga. Son explotadores. Muchacho. El café de McDonald's. Ay. Que tú no negocias cafetería. Ok. Pues, cafeteras de cafetería. La Candelita tiene cafeteras de cafetería. Cacho. Casi nada. De las caras, de verdad. ¿Y a quién le va a hacer la guerra al anticristo si no es a los santos? Como dice Apocalipsis 13:8. Israel es el reloj profético, no. El reloj profético sería Cristo. Con la poder. Está como el nieto de Gille, el nieto de Gille Ávila. Él está vendiendo unas camisas con una foto de él. Entonces hay una foto de él así que como que con pose, cree modelo, no sé. Una loquera ahí. Le van a tumbar el negocio a Starbucks. ¿Verdad? Un café con candelita, uno de los lives que nace a veces, el coffee break. Chacho, que sí que. Swinda, ese es otro. Aquí llovió ahorita. Escuchan los coquí y los grillos. Había un grillo ahí que no sé dónde está. Estaba cerca, debe estar en las plantas, en las matas de Mave. En las plantas. Había un grillo por ahí. Contra, esto alumbra un montón aquí afuera. Así mismo es, Josh Clay.
Saludamos a Lucas Bartomeo. Buenas noches, Lucas. Dios te bendiga. Bueno, amigos, ya llevamos ya llevamos 2 horas en vivo. Vamos a ir terminando la tertulia de esta noche. Y ya va a empezar el juego de Puerto Rico. Así que vamos a ver el juego también de una vez en Guapa Deportes, Puerto Rico contra Bahamas, en el clasificatorio para AmeriCup 2021. Así que esperemos que Puerto Rico gane el juego de hoy y pasemos clasificados a la AmeriCup. Esperamos ganar esta noche. Nada, los voy dejando. Gracias a todos por su sintonía. Dios les bendiga a todos. Mañana vamos a estar con el hermano Alexander Torres hablando acerca de las primicias y las ofrendas de bendición. Así que gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por estar aquí con nosotros compartiendo, hablando de este tema de sectas y falsos cristos. Tengan cuidado con las sectas, tengan cuidado con los falsos cristos y con los falsos profetas. No le crean a todo espíritu, prueben los espíritus, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y siempre vayan por la escritura, escudriñar las escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Jesús. Así que Dios les bendiga, buenas noches, y nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Buenas noches.